Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Bermúdez y en este video voy a hablarte acerca de las causas de justificación. Estas causas de justificación son aquellas razones por las que se excluye la antijuricidad a la conducta típica. Es el aspecto negativo de la antijuricidad. Por lo tanto, ante la falta de este elemento, el delito no lo podemos considerar como que se ha constituido. Sin embargo, por tratarse de una causa eximente de justificación o eximente de responsabilidad y con ello evidentemente de la pena, debe acreditarse plenamente. En ello no es suficiente la presunción en una actualización. En nuestro Código Penal para el Estado de Puebla se contempla en diversas fracciones del artículo 26 los casos de actualización de las causas de justificación. Esto no genera consecuencia alguna, ya no es ni civil ni penal. Estas causas de justificación solo se integran por la declaración o el reconocimiento hecho por la legislación. La razón de ser de estas causas de justificación es primeramente la ausencia de interés. Esto quiere decir que el Estado no tiene un interés para proteger un bien jurídico. El artículo 26 del Código Penal para el Estado de Puebla nos dice que son causas de exclusión del delito. Primero, que el bien jurídico sea disponible, que el titular de un bien tenga capacidad jurídica para disponer con mucha libertad del mismo. Y tercero, que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie algún tipo de vicio o que el hecho se realice en circunstancias tales que sea posible presumir con fundamento que de haberse consultado al titular, éste hubiese otorgado el mismo. Otra cosa es el interés preponderante. Esto cuando concurriendo dos intereses jurídicamente tutelados, no puede salvarse ambos y el derecho opta por la conservación del más valioso. Las causas de justificación son la legítima defensa, el estado de necesidad, es decir, si el bien salvado es de más valor que el sacrificado, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho o también el consentimiento del titular del bien jurídico, en este caso que fue afectado. Me corresponde hablar de la legítima defensa y la naturaleza de esta defensa como causa de justificación pareciera que no represente ningún problema legal ni de comprensión, aunque se ha confundido con las causas de exculpación, que entendemos que estas son el miedo o la perturbación del ánimo. Sin embargo, es la respuesta proporcionada a una agresión injusta que legitima el acto realizado. Se puede configurar una legítima defensa si un tercero defiende a una víctima de un victimario. Y los fundamentos de esta legítima defensa se han venido discutiendo a través de la historia por muchísimos años, aun cuando desde el derecho canónico ya se hace referencia a ella, con una frase que dice que todas las leyes y todos los derechos permiten repeler una fuerza con fuerza. La escuela clásica nos dice: cuando el Estado no puede darte la protección necesaria para hacerle frente a algún ataque, es lícito y es justo que el atacado se defienda. La defensa privada es sustitutiva de la defensa pública. Y la escuela positivista nos dice que resulta lícito cuando el ataque es para repeler un ataque por tratarse de un acto de justicia social. El sujeto que se defiende no es peligroso, ya que hay una ausencia de temibilidad. Por otra parte, Hegel también nos dice que si la agresión es injusta, es la negación del derecho. La defensa legítima es la negación de esa negación y por lo tanto la afirmación del derecho, siendo su fin la anulación de la injusticia. En otras palabras, la legítima defensa es la negación de un elemento negativo de la naturaleza, se convierte en una afirmación o en un aspecto positivo del derecho. Cuando una persona
genera una conducta que es antijurídica, el no se convierte en un sí. Y cuando la conducta injusta la repeles con una conducta negativa, se convierte en una conducta justa. A eso es a lo que nos quiere decir Hegel. Jiménez de Azúa nos habla de la preponderancia de los intereses, entre los intereses del agresor y del agredido. Y otro penalista, que es Fernando Castellanos, también nos habla de la preponderancia de intereses, pero él se refiere al interés que tiene de mantener intactos los derechos y bienes jurídicos integrantes del orden social, frente a los intereses del agresor, que maneja él un interés particular. El Código Penal para el Estado de Puebla, en su artículo 26, nos habla de las causas de exclusión del delito. Y este artículo nos menciona que el autor que obre en defensa de su persona, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho y de la cual resulta un peligro inminente, es la legítima defensa, a no ser que se pruebe que intervino alguna de las circunstancias que voy a mencionar. La primera que menciona el artículo es que el agredido haya provocado la agresión, dando y generando un motivo inmediato y suficiente para ella. Que el agredido previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios. O el caso de que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa, o también que el daño que iba a causar el agresor era fácilmente reparable después por los medios legales, o también que era notoriamente de poca importancia comparado con el que causó la defensa. Los requisitos de la legítima defensa son que haya una existencia de una agresión actual, real y sin derecho. Debe de haber también un peligro inminente y derivado de esta, y evidentemente debe de haber un contraataque o un rechazo, o mejor dicho, la defensa proporcionada a esa agresión. El artículo 26, fracción cuarta del Código Penal para el Estado de Puebla, nos menciona que se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa respecto de aquel que, en el momento mismo de estarse verificando una invasión por escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa o departamento que habite o de sus dependencias, la rechazare cualquiera que sea el daño que cause al invasor. Igual presunción favorecerá al que dañare a un extraño a quien encontrare en el interior de su hogar o de la casa donde se encuentre su familia, aunque no sea su hogar habitual, o en un hogar ajeno que tenga obligación de defender, o en el local donde tenga sus bienes o donde se encuentren bienes ajenos que esté legalmente obligado a defender, si la presencia del extraño revela evidentemente una agresión. La presunción del iuris tantum, es decir, puede admitir prueba en contrario. Sin embargo, hay presunción de la legítima defensa si se actualizan las hipótesis descritas, porque se supone que actuó con derecho. En este caso, el Ministerio Público deberá aportar los elementos necesarios para demostrar que el inculpado no actuó bajo estas presunciones legales, y en estos casos se revierte la carga de la prueba. El exceso en la legítima defensa es la intensificación innecesaria de la acción inicialmente justificada. El agredido se va mucho más allá de lo necesario para repeler una agresión. Y esto está establecido en el artículo 27 del Código Penal para el Estado de Puebla, que establece que quien se exceda de la legítima defensa por intervenir las circunstancias C y D de la fracción cuarta del artículo anterior, será sancionado por imprudencia delictiva, teniendo en cuenta que para determinar si hubo exceso en la defensa, los hechos siguientes: el hecho material, el grado de agitación y sobresalto del agredido y la hora y lugar de la agresión, la edad, sexo, constitución física y demás circunstancias del agresor y del agredido, las armas empleadas en el ataque y la defensa. La misma sanción se impondrá al que se exceda en los casos de estado de necesidad, cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho a que se refieren las fracciones
5 y sexta del artículo 26. Aunque claro, no debe de confundirse por la sanción impuesta, no se le da la connotación de un injusto culposo, sino únicamente se aplica dicha pena en razón de su levedad y de los márgenes tan amplios que se tienen entre el mínimo y el máximo. El exceso de la legítima defensa se configura cuando la repulsa lícita de la agresión va más allá de lo necesario para evitar el peligro que éste implica. La problemática de la legítima defensa es que existen diversas complejidades de esta. Y bueno, esta causa de justificación, por ejemplo, entre la riña y la legítima defensa, tomando en cuenta que la riña, el artículo 321 del Código Penal del Estado de Puebla, lo define de esta forma, como la contienda de obra y no de palabra entre dos o más personas. No existe posibilidad de que se confunda la riña con la legítima defensa. Esto porque en la riña los contendientes colocan su actuación en un plano antijurídico, en virtud de la intención de la causación de daños que acompaña la acción física, y en este caso existe el dolo en ambas partes. Y en la legítima defensa, solo la conducta del agresor es injusta, porque aquel que defiende coincide con los propósitos del ordenamiento jurídico, y únicamente existe el dolo en el agresor. Otro caso es la legítima defensa contra exceso. Giuseppe Maggiore sostiene que todo exceso en la defensa constituye una nueva ofensa que es injusta y puede dar lugar a otra legítima defensa. Para Mancini, cuando el exceso es debido a culpa, el mismo constituye una violencia punible y por ende es injusta, de la cual no es causa eficiente el primer agresor, que por lo tanto tiene facultad de obrar en legítima defensa. Por ello es que se impone la pena de delito culposo. Ahora hablemos de la legítima defensa recíproca, que se destaca que la razón que impide el nacimiento de la antijuricidad cuando surge la legítima defensa es la agresión injusta y lo que hace lícito el rechazo y el daño originado por ella. De ahí que no es admisible la defensa legítima recíproca, pues para quedar justificadas las dos actitudes se requeriría que con ellas respectivamente se rechazara una injusta agresión y las conductas no devienen al mismo tiempo jurídicas y antijurídicas. Quien injustamente ataca o acomete sobre otro no puede hacer valer la defensa legítima cuando el agredido contraataca, pues su acto aquí consistiría no en el rechazo de una agresión contraria a derechos, sino el rechazo de una conducta que sí es legitimada pero está exenta de antijuricidad. También dentro de este bloque encontramos la legítima defensa del inimputable. Aquí Giuseppe Maggiore sostiene que la reacción de un loco, así lo menciona él, aunque sea defensiva, no es legítima defensa y que equivale a la acción del perro que le muerde las pantorrillas a quien lo golpea. Esto está totalmente superado. En cambio, a Quintano Ripolés considera que no debe de operar solo la causa de inimputabilidad, por ser injusto atraer sobre la víctima la sanción de una responsabilidad civil, que iría a su vez a enriquecer a un agresor injusto. Aquí debe de optarse por la defensa legítima, porque el enajenado, bien incapaz, es un hombre dotado de instintos y reacciones vitales a quien la ley le debe todas las garantías posibles de protección. Ahora, partiendo de la naturaleza objetiva de la antijuricidad, es correcto o sí procede la defensa legítima de parte de quien se encuentra bajo un trastorno mental, ya sea transitorio o permanente, pues en este caso la conducta debe de ser valorada de manera objetiva y en su caso darle el calificativo de justa en razón
de la agresión antijurídica que se haya repelido. Ahora, la legítima defensa contra inimputables, aun cuando la conducta del imputable jamás es culpable por faltarle las capacidades de conocimiento y voluntad, sí puede en cambio ser antijurídica. Recordar que la antijuricidad es objetiva y da lugar a una reacción defensiva legítima. Es decir, una agresión sí puede ser injusta aunque se ejecute, en este caso, por un inimputable.